también darle las gracias a Ilposto por la oportunidad, por la beca y por la confianza también que depositaron en nosotras, en los proyectos que teníamos. Esta investigación, que sí puede sonar un poquito disparatada, como la estuve realizando los últimos 4 meses, revisando muchos archivos de Langlois y de Gamarra y encontrando también los puntos en común que pueden existir entre sus dos obras, ¿ya? En particular, lo que me interesa de esta investigación, que al final se tituló Replicar el vacío, desbordar el museo, copias, mercancías y críticas a la institucionalidad en Gamarra y Langlois, es examinar el papel de los museos en la difusión y legitimación de imágenes junto con los objetos y explorar cómo estos afectan en la percepción pública de la cultura visual en América Latina, estableciéndose un diálogo entre dos obras, que es Cuerpos Blandos de Langlois, que es del 69, que estuvo en el Bellas Artes, y el proyecto de Sandra Gamarra, que se llama Lima, que es el Museo de Arte Contemporáneo en Lima del 2002. Como también para darle un poquito más de contexto, igual no voy a hablar tanto de Langlois, particularmente hoy día, porque estamos también en un contexto más chileno, sabemos bastante bien de su obra, pero de Gamarra sí me voy a centrar. Pero sí también darles un poquito de contexto, porque acá tengo bastantes amigos y amigas que no son del mundo de las artes, que vinieron a venir hoy día, entonces para que también comprendan como la globalidad de las obras. El Museo de Bellas Artes fue inaugurado el primer día que el centenario de la primera Junta Nacional de Gobierno, y en sus primeros años tuvo sede en el Congreso Nacional, y es entonces la expresión máxima de nacionalismo cultural, lo que muchos teóricos de la museología critican denominarían como un mausoleo-museo. Y el Bellas Artes es en sí un espacio en disputa, ¿cierto? Como hay autoras como Carla Pinochet, que nos considera más frío, pero los amantes del arte conservador se indignan por la ausencia de demarcaciones. Langlois entonces comprendió muy bien este campo de batalla y 40 años antes creó una obra que excede literalmente el espacio museal, conectando el adentro con el afuera. Es en octubre del 69 que se crea entonces esta intervención llamada Cuerpos Blandos, gracias a una invitación hecha por Nemesio Antunes con el objetivo de modernizar el museo. La obra consistió en 200 metros de manga de plástico llena de papel de diario que recorrían el museo atravesando ventanas y se conectaban con el exterior. Este material, el poliuretano, que es efímero y precario, refleja entonces esta intención deliberada de rechazar esta monumentalidad y los valores tradicionales del arte. Al poco tiempo de ser montada, esta obra es reemplazada y almacenada en la bodega del museo junto con otras obras, y principalmente junto con estas imitaciones de estatuas clásicas que generaban los estudiantes de arte. Y por otro lado, mientras hay muchos pensadores como Sloterdijk o Paul Valéry que encuentran que los museos son medio fatigosos, como generan apneas, bostezos, y que la gente entonces busca rápidamente culminar con su visita, como dato freak, en general una persona está 90 segundos mirando una obra, no es extraño entonces que pensar que queremos rehuir de los museos y entonces crear un imaginario. Y este es exactamente lo que Sandra Gamarra genera con Proyecto Lima, el cual fue creado en el 2002 y buscaba asemejarse a lo que más como internacionalmente se conoce como un museo de arte contemporáneo. Este carece de sede física y opera mediante formatos diversos, donde ha funcionado tanto en espacios públicos como en plataformas virtuales, y de hecho tiene un blog que lo pueden buscar, simulando a veces siendo un puesto de tienda ambulante como de merchandising, pero con un estilo más de tienda de museo. Es por este como carácter itinerante que se cuestiona la solemnidad de las instituciones museales convencionales. Entonces en este como medio oro cruz que van a ver, pero que en verdad es para entender como la investigación en sí, la contraposición entre Sandra Gamarra y Juan Pablo Langlois corresponde a varias cosas que yo identifiqué durante la investigación. Por un lado está el museo, entendiéndolo entre su musealidad, luego aparece la copia y después aparece la noción de mercancía, ya así poniendo a los marxistas la noción de mercancía y de fantasmagoría. Pero para esta presentación me quería centrar solamente en la copia y un poquito en el museo, porque tengo intenciones de que lean el texto y no quiero spoilear todo. Pero quiero igual hablar un poquito del museo, ¿ya? En el caso de Gamarra se establece la pregunta sobre un museo inexistente en un espacio situado. ¿Cómo contener obras o imágenes en este caso si no tengo el espacio para hacerlo? Langlois, en cambio, hace el ejercicio inverso, o más bien es obligado a hacerlo. Su obra es incontenible en el espacio museal. ¿Qué sucede cuando la obra no es posible o no se quiere exhibir?
Gamarra pregunta intencionalmente por el museo y Langlois lo hace de manera inconsciente o tal vez es consecuencia del rechazo de su obra y su inevitable sepultura en la bodega del museo. El museo entonces funciona como un aparato activador en ambos trabajos, dando paso a la problemática de los contextos y territorios y el interrogante sobre el significado del museo en las obras y en sus respectivas circunstancias históricas. El proyecto Cuerpos Blandos, que generado bajo la dirección de Antúnez, quien fue nombrado director posteriormente en el gobierno de la Unidad Popular, las políticas culturales que existían en ese momento estaban muy ligadas a la museología crítica y a su principal precursor en Chile, Mario Pedrosa. En el caso de Lima, si bien no existe una evidencia textual de Gamarra que mencione que haya sido inspirada por la museología crítica, sí la podemos ver en el uso de la museografía y las técnicas museológicas que ocupa en Lima. Pero es importante para mí destacar, lo cual voy a hablar más tarde, que en Perú existieron una serie de museos falsos que fueron creados durante los 90 y principios de los 2000, inspirados también en la museología crítica, a lo que el curador e investigador peruano Gustavo Muntix denomina como museotopías. Entonces, al fin y al cabo, la museología crítica se presenta como esta resistencia de los agentes culturales a las expectativas museales de Occidente y es en sí una apropiación. Ya pasando a la copia, en el caso de la pregunta de la copia en ambos trabajos, y aquí en Gamarra, su línea de trabajo general se basa un poco en el apropiacionismo de imágenes y es reconocida por esa ser su técnica de obra. En esta exposición, que se llama Buen Gobierno, que se hace en Madrid en la Sala 31, se cuestionan los órdenes establecidos del imaginario del virreinato en Perú, y lo mezcla la cultura andina y el virreinato, y entonces ahonda en la vigencia colonial, extractivista y racista que perdura en Perú junto con la relación neocolonial que aún existe entre España y América Latina. Entonces Gamarra reproduce estos bodegones, retratos familiares, retratos de donantes arrodillados, paisajes, pintura de virreinato religiosa, pinturas de castas, pero lo hace como un pequeño guiño y los mezcla con la cultura andina. Lo vuelve, en palabras peruanas, Nikkei, son obras mestizas ni de allí ni de allá. En Lima no es diferente entonces a los otros trabajos más reconocidos de ella, porque al fin y al cabo es una copia de un museo ideal. Ocupan los mecanismos del museo para apropiarse al museo y desafía la noción de autenticidad y propiedad del trabajo artístico, y la idea de originalidad y autenticidad son un pilar fundamental en la museología tradicional, pero en el caso de la museología crítica este concepto se ve cuestionado. Lima basa su conexión en copias de obras, subvertiendo la idea de que la obra debe ser única o auténtica para tener valor. Este principio cuestiona también las estructuras económicas del arte, en las cuales la autenticidad suele estar ligada al valor económico de una pieza, y eso entonces en sí el valor de la mercancía. En el caso de Langlois, la copia aparece de manera no intencional y es el mismo museo que dispone de copias y como un poco cuerpos blandos las devela como tal. Cuando la obra es removida al depósito debido a la exposición Panorama de la pintura chilena, que Luis Vargas Rosas, el director del Museo de Bellas Artes en ese momento, decide priorizar, y también porque habían como unos rumores de una disputa interna con Nemesio Antúnez, la obra Cuerpos Blandos queda rezagada en el depósito de obras. En ese mismo espacio existían las copias de esculturas clásicas de yeso que fueron hechas por estudiantes de arte. Entonces quiero destacar igual que para la beca de investigación, para la investigación final que hice, me centré específicamente en esta fotografía que la toma Langlois cuando remueven la Cuerpos Blandos, y por lo tanto, bajo mi perspectiva, estos elementos pasan a ser parte de la obra en sí, ¿verdad? En el caso de Gamarra, la copia aparece como una técnica inherente en su obra. Esta fotografía pertenece como un catálogo de Lima, que son pinturas de reproducciones de obras famosas, que es como lo que sí o sí debe haber en un museo, como la gente que ha visitado tal vez museos como el MoMA, el Met, ve obras de Bichito Monara, ve obras de Serra, como son obras que tienen que estar de autores que tienen que existir. Miguel López le pregunta a Gamarra en una entrevista de por qué existe el interés constante entre la copia y la falsificación, a lo que Gamarra responde que ella pertenece a una generación que carece de originales, donde la gente en Perú estudiaba las copias fotográficas con las escuelas de arte, pero a su vez las copias siguen apareciendo en los juguetes chinos, en la vestimenta, en los libros. Gamarra entonces describe, y acá la voy a citar: la universidad, por su parte, nos instruía para buscar la originalidad en nuestro trabajo, y año tras año me percataba de que nos repetíamos.
Me preguntaba si, en todo caso, coincidir o copiarnos no era lo más cercano al origen, entendiendo este como un lugar común que se comparte. El interés por la copia o la falsificación vino por un descrédito del original como posibilidad, hablando del ideal occidental de originalidad. Sandra Gamarra acá como que hace una ácida observación, que es mencionar que estas réplicas de museo vienen de un ideal occidental de lo que significa la originalidad. Entonces me hice varias preguntas durante esta investigación, como ¿qué es lo original para lo peruano? ¿Qué es lo original para lo chileno? ¿Podemos hablar de una originalidad del Cono Sur? La colección del Limac se compone principalmente de copias de obras famosas que Gamarra pinta basándose en imágenes de libros de arte, y también cuenta con una plataforma en línea que alberga exposiciones permanentes y un registro fotográfico de exhibiciones temporales, junto a un proyecto arquitectónico ficticio con sede permanente imaginada en el desierto. Esta propuesta arquitectónica parodia el modelo estandarizado del museo contemporáneo dictado por los preceptos de la metrópolis del norte global, evidenciando las diferencias entre las realidades latinoamericanas y los espacios museales tradicionales. El proyecto nace en resistencia a los agentes culturales de las expectativas museales de Occidente, es una apropiación per se. Aquí. Y quería también recordar un poco la primera instancia de Gamarra Madrid, donde ella menciona que hubo una incomodidad muy profunda cuando le preguntan por la escena cultural en Lima. Ahí hay que recordar que en Lima no existía un museo de arte contemporáneo hasta el 2015, entonces la gente en Madrid y en los agentes culturales europeos como que encontraban que esto era exótico, que era diferente. Entonces eso la obligó un poco a entender que los museos son un marco para que cuando no existen, tu discurso simbólico y por ende artístico está incompleto. Entonces acá la voy a citar de nuevo, que dice: el Limac surgió como un lugar donde albergar esas primeras copias incipientes, para luego generar una colección de copias ya exentas en su fuente. El museo aparece como un reflejo, un espejo o espejismo de estos museos estándar o museos aeropuertos, que podrían encontrar en cualquier parte del mundo, pero esta vez Bamba. Bamba es una palabra que se ocupa mucho en Perú, que aparece después del gobierno de Fujimori, porque Fujimori reproducía noticias falsas. Entonces cuando nos referimos a Bamba es algo falso, ¿verdad? Los polerones falsos, pero que pueden ser de la misma calidad que algo original. Eso entonces aparece mucho en el trabajo de Gamarra. El Limac, entonces, la autenticidad surge de la copia y la reproducción, cuestionando autoría y valor en el museo. Su traslado de Lima a Madrid invita a reflexionar sobre la contemporaneidad, los lugares de museación y las jerarquías culturales, desafiando lo canónico. La narrativa que nos incluye debería ser dictada por una necesidad nuestra y no por un deseo de un otro. Como mencioné anteriormente en el caso del Bellas Artes, los museos en América Latina se fundaron siguiendo un modelo europeo estadounidense, pero a menudo este modelo no se adaptaba a las realidades presupuestarias y estructurales de las ciudades latinoamericanas. Entonces esta desconexión significó entonces que existieran museos más débiles, incompletos y en constante déficit económico en comparación a los estándares del norte global. Sin embargo, esta como inestabilidad y este como vacío institucional ofreció, según un teórico peruano que se llama Ticio Escobar, un espacio de posibilidad para otros modelos de museo alternativo. Entonces Gustavo Buntix, curador peruano, acuñó el concepto de vacío museal para describir esta carencia de museos de arte moderno, no como una ausencia, sino como un hueco donde fluyen fantasías e iniciativas que activan la imaginación crítica. Entonces, este vacío institucional dio pie a que existieran unas museotopías peruanas, que son proyectos experimentales, que son no lugares institucionales, como los define el mismo Buntix, se configuran en un espacio de la musealidad crítica que se distancia del modelo irónico conceptual de los museos recurrentes en el centro hegemónicos del arte. Les voy a mostrar algunos. Está el micromuseo del mismo Gustavo Buntix, el Museo Hawái de Fernando Bryce, el Museo Neoinca de Susana Torres Márquez, y tal vez el museo falso más conocido, que es el Museo Travesti de Giuseppe Campuzano. Y también me gustaría mencionar que esas museotopías, que son propias del Cono Sur, me gustaría como nombrar otras que no necesariamente son peruanas, pero que sí aparecen en periodos similares. Uno es el Museo La N en Argentina, Buenos Aires, el Museo Internacional de Chile, el colectivo Mich, el Museo Bailable, Buenos Aires, y el MAMI, que tiene muchos nombres como Museo Arqueológico del Machismo Inmemorial, Museo de Antigüedades Misóginas Increíbles, Museo de Antimachismo Interactivo, que son de distintas mujeres artistas de América Latina.
Gamarra conoció el Museo Hawái de Fernando Bryce y también trabajó mucho con Gustavo Lundix en la creación del micromuseo, por lo que tuvo como bastante cercanía y colaboración. Gamarra menciona que en ellos vio lo que el Limac no era, ya que si en esto se movía en un espacio más guerrillero y propositivo, mientras que el Limac en verdad era una parodia irónica de aquello que no somos. Las museotopías peruanas son lo más cercano a lo que en realidad sí somos, espacios travestis, pequeños y mestizos. Pensar el museo desde su lugar de enunciación por sobre la mesa, esa es la posibilidad que nos preguntamos de los deseos de contemporaneidad. Entonces, cuando en el 2015 inaugura el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, que es privado y que está trabajando en el 2015, le preguntan a Gamarra entonces qué pasa con el proyecto Lima. Y ella responde esta pregunta que a mí me parece muy interesante, que es: la aparición de uno no significa la muerte del otro. ¿No es más real un original cuando se encuentra con su copia? Quiero que tengamos como esta pregunta súper presente ahora que vamos a hablar del Langlois, que es una pregunta que va saliendo bastante durante el texto que escribí y también va a salir ahora en la presentación. Para poder hablar de cuerpos blandos, de más inevitable no poder hablar un poquito que sea del Bellas Artes, la cual tiene una historia igual sinuosa e intrincada, teniendo su primera sede en el segundo piso del Congreso Nacional, como símbolo un poco de progreso y academización del Palacio de Bellas Artes, que se originó con esta necesidad de mejorar los espacios destinados a las bellas artes en Chile. El Palacio, como lo conocemos hoy en día, fue un espacio público destinado a la educación y difusión del arte desde su inauguración, y se buscó que el museo cumpliera con esta como función civilizadora, que es como propia de los museos ya después de la Revolución Francesa. Entonces el museo se consolidó como el principal centro cultural de referencia en Chile, y en la década del 60, bajo la dirección de Luis Vargas Rosa, se experimentó un aumento de exposiciones y de visitantes en la colección. En el 69, con la llegada de Antúnez como curador, se propuso una renovación e intentar democratizar el acceso al arte, transformando el museo en un centro cultural activo y participativo, en línea con las ideas de las casas de la cultura que promovían la acción social. Entonces, en palabras de Antúnez, él quería hacer un museo abierto, que no se instalaría hasta después de la llegada de la democracia en los 90, y acá lo voy a citar. Está claro, museo abierto significa que el museo se abre a los artistas de todas las tendencias artísticas, edades, formas de expresión, técnicas, y además se abren al gran público que vendrán a ver el arte, que se ha hecho y se hace hoy en día en Santiago. En suma, un museo que se abre a los artistas, a la ciudad después de muchos años cerrados o semicerrados por diferentes causas. Entonces él, inspirado por la museología crítica en el 69, que fue impulsada por el gobierno de Allende, y por su estadía en Nueva York, Antúnez decide cambiar el Museo de Bellas Artes, sabiendo que esta renovación no es solo algo arquitectónico, porque hubieron bastantes restauraciones y ampliaciones, sino que también un cambio en su estructura. Entonces buscó diversificarla, incorporando arte popular, arte indígena, latinoamericano, y fortaleciendo la presencia de manifestaciones modernas y contemporáneas. La obra que inaugura esta nueva propuesta de Antúnez es Cuerpos Blandos de Langlois Vicuña, y 4 días después de su instalación, debido a que el director, que era Luis Vargas Rosas, prioriza la exposición Panorama de la Pintura Chilena, esta es trasladada a la bodega del museo, el cual marcó un momento crucial en la historia de esta intervención. Y este acto, más que un simple ajuste logístico, evidenció la tensión entre los valores tradicionales asociados al museo y a la radicalidad de la propuesta de Langlois. La obra, que había ocupado los espacios más visibles del museo, fue relegada a un depósito, un espacio simbólico de destrucción y marginalidad, y quiero recalcar entonces la sensación de Langlois al momento del traslado y su posterior activación. Mi primera sensación fue de un tremendo mal humor al no verla. Era cuando menos sorprendente de que hubiera retirado una obra de esta envergadura, recién instalada y sin una razón válida. Cuando me abrieron la sala donde había sido arrumbada, entreverada con toda clase de objetos de la bodega del museo, sobre todo réplicas en yeso de esculturas clásicas, quedé sorprendido de la escena. Saqué una fotografía de la sala abierta y le dije a Nemesio que reabriéramos la exhibición, tal como estaba, incluyendo la sala de la bodega. La foto que tomé de esta situación superó todo lo previsto. Es la maravilla del azar que suele acompañar favorablemente las obras. Había previsto que la obra podía cambiar durante su exhibición. En el catálogo escribí: la obra material puede desaparecer después de ser expuesta, cambiar varias veces durante su exposición, pero nunca imaginé que pudiese ser de ese modo. A mi juicio, esa sala replanteó lo que Nemesio buscaba para el nuevo museo e hizo cobrar valor a lo que se decía escuetamente en el catálogo. Entonces, Cuerpos Blandos quedó mezclado con estas réplicas de yeso de esculturas clásicas,
que durante 2 décadas habían dominado un poco el discurso visual del Museo de Bellas Artes y pertenecían a estas reproducciones hechas por estudiantes. Este encuentro fortuito entre lo efímero y lo monumental generó un nuevo significado en la obra. El artista no solo resignificó su intervención, sino que también expuso de manera directa las contradicciones de la institución museal, que seguía siendo gobernada por los cánones europeos del arte pese a su discurso de apertura. Entonces ahí aparece esta fantasmagoría. Langlois habla del museo sin hablar del museo. Resuenan entonces las palabras de Gamarra. No es más real un original cuando se encuentra con su copia. Aparece entonces otro paralelismo con las copias que se presentan en Limac. La diferencia radica en que mientras en Limac estas son ocupadas como una estrategia implementada por el artista para representar lo esencial del museo, cuerpos blandos, las copias no son intencionales, pero se añaden después como parte medular de la obra. Al fin y al cabo, tanto el Bellas Artes como el Limac son un museo hecho de copias, y Cuerpos Blandos saca a relucir este aspecto del Bellas Artes, que termina siendo un reflejo de estos museos aeropuertos que mencionaba Gamarra. Entonces, el episodio de la bodega profundiza esta crítica que Langlois plantea el sistema de validación artística, y al ser relegada a un espacio fuera del circuito expositivo, la obra puso en evidencia la fragilidad de las estructuras que definen qué es arte y qué no. En este desplazamiento, más que una debilitación de la propuesta, la fortalece y subraya cómo un museo seguía operando bajo parámetros de exclusión. La obra, que ahora está oculta entre copias de otro tiempo, refleja que de manera contundente la tensión entre el arte contemporáneo emergente y las instituciones que lo recibían con resistencia. Deleuze describe en Diferencia y Repetición que la copia representa una forma subordinada de representación que sigue el modelo platónico, donde mide su valor a la semejanza con un original ideal. Esta lógica jerárquica privilegia la identificación sobre la diferencia, limitando el pensamiento. En contraste, Deleuze proponía un concepto de simulacro, que no depende de un modelo y opera desde la autonomía y la diferencia, desestabilizando las estructuras tradicionales y de representación. Mientras la copia permanece atrapada en el régimen de la semejanza, el simulacro celebra la multiplicidad y el devenir, liberándose del pensamiento representacional y cuestionando la supremacía de lo original. ¿Acaso no es Cuerpos Blandos un simulacro en un mundo de copias? Este hecho fortuito, a mi parecer, revela la historia de América Latina en el espacio museal, mientras que Langlois hace un accidente, Gamarra lo hace de manera intencional. Ambos trabajos están tensionando la relación entre la copia y el museo. Y ya como para empezar a cerrar un poco, me gustaría hacer mención a un boceto previo de Langlois que aparece en sus archivos, de acá dispuesto, que pertenece a su examen final de la carrera de arquitectura, y que es, bajo mi juicio, el antecedente de Cuerpos Blandos, ya que se repite el uso de polietileno como material principal. Es la foto de acá de la... Sí, perdón, que hay algo. Sí. Y es el proyecto titulado como Concepto 1, que pertenece a una serie de 4 proyectos que toman forma para ser instalados y desarollados en el desierto. Todos estos proyectos cuentan con materiales frágiles y precarios, lo que permite que sean trasladados por el paisaje. La arena, el viento y el calor permiten que la obra se active y nos recuerda esta permanente fragilidad. Concepto 1, tal vez el que más se asemeja a Cuerpos Blandos. Puede haber una diferencia entre tamaño y no es un gusano gigante, pero también es una masa hecha de polietileno que se puede desplazar por otras personas. Tanto Langlois como Gamarra ven el desierto como un lugar de acopio de obras. No hay que olvidar que la sede ficticia de Lima, que es en el desierto, Los Hijos del Limo, Octavio Paz, utiliza esta metáfora del desierto para explorar temas relacionados con la poesía moderna, la ruptura con la tradición y la búsqueda del sentido en un mundo que parece haber perdido sus fundamentos espirituales y culturales. El desierto en este ensayo no es un lugar físico, sino que también un concepto simbólico que representa el vacío y la soledad y la fragmentación del individuo moderno. Es en esta relación del lenguaje, la historia y el arte. Paz argumenta que la modernidad poética nace de una ruptura con las tradiciones anteriores, un acto que, aunque liberador, deja a los poetas en un desierto. Este desierto es un espacio que se han abandonado las certezas y las estructuras heredadas, como las religiosas, filosóficas o míticas. Sin embargo, esta pérdida no es solo negativa. El desierto también representa un espacio abierto a nuevas posibilidades donde puede surgir una creación auténtica. Me parece entonces muy bonito y poético, e incluso metafórico, que Langlois como Gamarra vean en el desierto un espacio abierto a disposición de obras, considerando también que ambos trabajos cuestionan el canon y la historia. Si nos basamos en las palabras de Octavio Paz, tanto Gamarra como Langlois son artistas que están en un desierto. Langlois menciona en su catálogo de Cuerpos Blandos: una bolsa llena de papeles en un museo es un concepto, y de allí esta adquiere verdadero sentido. El museo como contenedor de copias, el museo como retenedor de capital, el museo como validador de imágenes. No se puede hablar del museo sin pensar en todas las capas que lo contienen y que, de alguna manera, sostienen la industria cultural.
La Langlois como logra percibir, de manera intencional o no, las dimensiones de poder que rigen al museo. Su obra contiene una capa corporal, fantasmagórica y de activación con el público, pero también una que es profundamente crítica con el sistema del arte. Mi estudio de su trabajo me dice que sí es intencional. Por otro lado, Gamarra, 40 años después, crea un proyecto de obra de un museo imaginario. André Malraux escribe en su ensayo El museo imaginario que todo museo es al mismo tiempo una elección y una exclusión. Un museo imaginario, al igual que un museo real, no puede abarcar todo el arte. Lo que omite forma parte de su mensaje, tanto como lo que selecciona. Gamarra ocupa las estrategias museológicas universales para hablar del museo. Es en sí una respuesta consciente del Cono Sur a las políticas culturales de Occidente. En su obra, al igual que la de Langlois, hay muchas capas. Cuando estas dos entran en diálogo, forman parte de una constelación de posibilidades de encuentro y desencuentro, preguntándonos sobre la creación del museo en América Latina. Este no es un texto en verdad como que busque dar mucha certeza, sino que establecer preguntas sobre qué significa la utopía en un contexto latinoamericano y su deriva a la mercantilización del arte, preguntas sobre el museo y la museología crítica, preguntas sobre la fantasmagoría y el desierto. No las voy a responder porque no hay tiempo y además también el ensayo, la idea es que las deje abiertas, pero me gusta mucho cómo Sandra Gamarra y Juan Pablo Langlois pudieron encontrarse en esta infinitud de obras de arte, y creo que otros artistas también del Cono Sur también lo harán, y al fin y al cabo sus obras son respuestas al extractivismo y al capitalismo tardío. Entonces nos volvemos a preguntar la pregunta de Gamarra: ¿no es más real un original cuando se encuentra con su copia? Eso. Bueno, gracias también Antonio, Josefina, Carolina. Muchas gracias a todos ustedes que están acá escuchándonos hoy día. La verdad es que es un cierre de etapa muy bonito. Compartía hoy, cerrando, como decía Antonio, el año. Al final es de las cosas lindas personalmente que a mí me pasó poder venir a este espacio, conocer a la Laura, al equipo Imposto, y bueno, poder también conocer la obra de Pichillá, Antonio Pichillá, que es el artista que yo investigué en esta beca. Mi encuentro con él, la verdad es que fue bastante fortuito. No soy de ninguna manera una especialista en su obra. A fines del año 2023, por el trabajo que estaba haciendo en mi tesis, estuve en el Museo Reina Sofía y me entrevisté con la recién elegida encargada de la colección, de la sección de arte latinoamericano, Suzette Sánchez. Mi inquietud de poder conversar con ella era precisamente cómo los museos, y un museo como el Reina Sofía, recibía una obra de artista latinoamericano, una obra de origen indígena, una obra del horizonte de las artesanías. Un poco por ahí venía mi inquietud. Y ella llega a esa conversación con el registro de obra de Antonio Pichillá. No hablamos específicamente en torno a él, pero sí tenía que ver con estas nuevas obras que estaban entrando al museo y que de todas maneras hacían que el museo reflexionara en torno a cómo estaba investigando sus obras, cómo organizaba sus colecciones y cómo estaba registrando también estas nuevas adquisiciones que tenían una conexión distinta con sus contextos culturales, con sus territorios a las que estaban ellos habituados. Bueno, cuando el Posto abre su convocatoria a la beca, estaba este artista en la lista y me animé a poder profundizar en su obra. De hecho tenemos aquí una para que la puedan después mirar. Entonces la invitación que yo les hago hoy día, como decía Laura, también creo que el tema de generarse preguntas es lo más enriquecedor, porque abre posibilidades, y es que también podamos ir conociendo la obra de este artista, sobre todo a través de lo que ha pasado con él en el ámbito de la circulación. ¿Por qué la circulación? Porque bueno, está claro y es algo que no estoy diciendo ninguna novedad, que por supuesto todo lo que tiene que ver con las exposiciones, las colecciones de museos, son las publicaciones, son posibilidades que los artistas se dan a conocer, activan su obra, entran en el sistema del arte y finalmente pueden vivir de él. Lo que le sucede a Antonio Pichillá le sucede también a otros artistas de Guatemala,
él es guatemalteco, y de Centroamérica. Entonces también fue una posibilidad de mirar qué es lo que estaba pasando en esa zona y qué es lo que estaba también sucediendo con Latinoamérica y con el arte indígena, que también lo dejo entre comillas, porque también es una posibilidad que podemos abrir de si existe ese concepto o no. De hecho está Cristian acá y le doy gracias por venir, que fue una de las personas que también pude entrevistar, porque en torno a este artista tampoco hay tanta bibliografía. Lo que sí uno puede encontrar es precisamente artículos de curadores que tienen que ver con sus exposiciones. Hoy día justamente de hecho está presentando su libro en Guatemala, que habla de sus 18 años de obra, y entonces fue súper importante la entrevista que yo pude tener con curadores, con investigadores y con el propio artista. Entonces bien, esa es un poco la estructura que quiero compartirles. Esto parte a través de un caso específico. Hay una pregunta también que salió durante la investigación, que la conversamos acá con el equipo, que conozcamos un poquito al artista, que también veamos lo que le pasa al museo, así como decía Laura, cosas le pasan al museo con estas obras que van llegando, y también con la circulación actual de su obra. Estas son las obras que tiene el costo del artista. La primera, bueno, Nudo también, es la que yo digo que está aquí, que estuvo en la exposición Tierra de Nadie, y son obras que están ahora en la colección del Poste, que están acá, digamos, en Chile. ¿Cuál es el caso que activa un poquito la inquietud también, además de esta conversación con Suset? En marzo de 2020, el Reina Sofía recibe desde la fundación 80 nuevas donaciones de obra. ¿Ya? Ahí habían 39 artistas nuevos, está la información en la prensa, uno puede tener el listado. Y uno de estos artistas era Antonio Pichilla, junto a otros que también eran de Centroamérica y de Guatemala. Este artista nació en 1982 y se define como artista maya, con ese nombre que no lo voy a tratar de repetir porque lo he escuchado muchas veces, pero me parece que... ¿por qué lo pongo? Porque es importante y porque es una también de las preguntas y de las problemáticas que van surgiendo, porque finalmente también ellos son catalogados y son definidos como artistas indígenas, artistas mayas, artistas mesoamericanos. O sea, también es con una connotación de ese tipo. Entonces, a partir de ese suceso, que hace que estas obras, son 3 obras de Antonio Pichillá, junto a Marilyn Boror, Edgar Calel, Benvenuto Chabajay, Manuel Chabajay, Fernando Puyón, todos ellos guatemaltecos, todos ellos yo creo que a lo mejor lo han escuchado. Marilyn estuvo hace poco también en una exposición acá. Entran a la colección de este museo y desde ahí, claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaba antes con el artista y qué es lo que pasa después con el artista? Es un poquito lo que se empieza empiezo a revisar. Esta es la primera obra, son 3 obras las que tiene el Reina Sofía. De estas 3 obras actualmente hay una que está en exhibición, ya que es otro tema también importante que está quedando ahí como pregunta. ¿Qué va pasando con las obras? Una cosa es que aquí entren a las colecciones y la otra es que se exhiban y también cómo se van a exhibir. O sea, en muchos casos las obras que entran a las colecciones quedan ahí y finalmente más que activarse pasa lo contrario. Esta Anudar y Desanudar, Quipo, que también es como de la misma línea y serie de la que vemos acá. La anterior es del 2015, esta del 2016, y Abuelo, que es la que está actualmente en exhibición, pero no por mucho tiempo, porque el Reina Sofía está nuevamente revisando su exposición permanente y en marzo del 2026 tendré que presentar la nueva. ¿Qué es lo que dice Cecilia Fajardo, que es una de las
curadoras que lo conoce y que también ha trabajado con él y ha escrito algunos artículos. Ella habla también del tema de la abstracción, que lo vamos a ver ahí más adelante, como uno de los valores de la obra de este artista. Entonces, en esta investigación, en este levantamiento, en este revisar y mirar qué es lo que estaba pasando con él, con la escena de Guatemala, con su actual posibilidad de circulación, apareció esta pregunta que tiene que ver con si son los artistas quienes están cuestionando los discursos hegemónicos tradicionales al integrarse a las colecciones museales, desplazando el canon, o son las instituciones de las artes las que de alguna forma han inducido a los artistas a que adopten ciertos conceptos para poder integrarse y así legitimar su discurso contemporáneo, que podría ser en apariencia diverso, inclusivo y antihegemónico. Quise partir con esta pregunta porque a nosotros también nos generó como una inquietud. O sea, ¿hasta qué punto es tan disruptivo que obras de artistas indígenas, por ejemplo, entren a un museo de arte contemporáneo en España, qué sé yo, o hasta qué punto ellos están teniendo que ceder a un sistema de las artes para poder entrar en esos sistemas? Entonces eso también cambió un poquito la segunda parte de la investigación y la mirada también de la obra de Pichillá. Estas piezas, estas obras están en la Tate. También adquirieron piezas de Pichillá y ahí, bueno, ahí lo vemos a ver que está viendo sus obras. Ahora no está ninguna en exhibición tampoco. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice también la curadora Fajardo Gil? Que Pichillá tenía 15 años de producción artística cuando llega al Reina Sofía. De hecho, él ahora con su libro dice que conmemora y reúne, en el fondo compila 18 años de producción. Y lo que más destaca ella del trabajo es el lenguaje abstracto que tiene la obra de Pichillá. Hay dos publicaciones también que están lanzando, tanto una antología de la historia del arte de Guatemala como de artistas latinoamericanos abstractos, donde está incluido el artista, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que habla ella? Es que dice que es un lenguaje abstracto internacional que en un sentido intercultural se sitúa en los valores de su comunidad y se atraviesa medularmente por lo indígena. O sea, hay algunos elementos que son reconocidos y que uno puede también identificar en la obra de Pichillá, como el uso del textil, el uso de ciertos colores que también están relacionados con la agricultura, el maíz y los cultivos como tradicionales de los mayas, pero que sin embargo los lleva a este lenguaje conceptual y abstracto que finalmente lo hace parte del arte contemporáneo. Estas son las obras que están en la Tate, que también son del 2015, 2017, más o menos ese el periodo. Esta es abuela. Él habla también mucho de la vinculación con sus padres, con sus abuelos, con lo textil, con las materialidades, los colores de lo maya. Pero también es muy interesante la mirada que tiene el sistema de las artes y todo lo que tiene que ver con la gestión de las artes. Entonces, además de esto del concepto, aparece también esta idea de la autenticidad y que es una tensión que finalmente uno no solamente ve en Pichillá, sino también en este, podríamos decir, grupo de artistas que si bien viene del pueblo originario y viven también porque él todavía vive en el lago Atitlán, que está a 4 horas de Ciudad de Guatemala, pero que sin embargo han tenido una formación en arte que se llama una escuela de arte, en una escuela tradicional de arte. Entonces, él dice que lo que le da a la escuela de arte son herramientas técnicas para él tener conocimiento, pero que finalmente todo lo que tiene que ver con sus ideas, con su concepto y con su propuesta artística, él la obtiene de su origen y de su cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Es que el entorno, y ahí, bueno, tengo citado a Cristian, también muchas veces, y hay un concepto que también tiene una antropóloga guatemalteca, el mayámetro, obliga de alguna forma o restringe las posibilidades creativas de la gente que es de origen indígena, porque
la obliga a que tiene que ser auténtica o que tiene que tener alguna relación con esos valores originarios. Entonces, hay una tensión de todas maneras, generalmente en ello, que yo creo que está en movimiento, son muchas cosas que están en movimiento, no están cerradas, o sea, es una escena que está totalmente en tensiones y en distensiones. Acá, a propósito de lo conceptual, tenemos la primera obra, esta obra la presenta en la Bienal de Arte País, que es un evento, hay dos eventos importantes en Guatemala, que está la Bienal de Arte País y el Premio Juanio, que son ciertos hitos donde la mayoría de estos artistas participaron antes de que llegara el Reino Sofía a adquirir las obras, esta es del 2010, y que de alguna forma van como construyendo esta escena. Entonces la obra que presenta acá y que ganó el 2017 se llama Glifo, Arqueología Contemporánea, y es donde también Fajardo Gil dice que conoce al artista y le llama muchísimo la atención porque hace una instalación con estas piedras amarradas, ¿cierto? Con tejido, con ceras de vela intervenidas, que finalmente tienen toda esta relación entre lo conceptual y el origen de donde viene. Este es del Arte País del 2014. Después del 2017 él gana el Premio Juanio. Acá están las dos obras que obtuvieron digamos, la distinción: Acción de un personaje Queen y Acción de un personaje Abba. Estas dos están, de hecho, se expusieron ahora en Eslovenia. La exposición terminó ahora el 12 de enero. Estaban ahí. Y bueno, ahí en el texto también aparece cómo van conversando los demás artistas que yo les mencionaba al principio, también en las mismas bienales, también en los premios, primeros y segundos lugares. Y la última adquisición que se hizo del Museo Internacional de Pichillá es la obra Abuelo, que es esta, que la adquirió el Malva para su colección. Bueno, dentro del contexto de las exposiciones, aquí todavía estamos un poquito antes, ¿qué es lo que pasaba cuando el Reino Sofía decide adquirir estas obras? Hay dos exposiciones importantes que la hace en 2018. Una en la Galería Extra en Guatemala y la otra en la Fábrica, también en Guatemala. En ese minuto el artista no tenía representación de galería. Ya la relación con las galerías era más bien de colaboración, y de hecho la galerista de ese espacio, Silvio Boix, ella recuerda que en 2017 inaugura la galería y que fue precisamente porque había una tendencia de los museos internacionales, coleccionistas internacionales, sobre las artes de Centroamérica y de Guatemala. Que ella se acuerda como del 2014 empezó esa tendencia. Entonces en 2017 ella abre la galería y en 2018 hacen esta exposición con Pichillá, que finalmente también tenía mucho de prestemos el espacio, ¿cierto? La estructura propiamente tal del compromiso que tiene un galerista todavía no existía. Aquí hay algunas otras obras para que la puedan ver. Y esta es la que se hizo en la Fábrica, que el artista la recuerda especialmente porque fue una exposición que reunió 50 obras que gestionó él. Y si se fijan, que es algún concepto que también él menciona, hay un uso del espacio que también para él es importante, cómo las obras se distribuyen en el espacio, tanto más arriba, los muros, en el suelo. Aquí se alcanza a ver algunas que están apoyadas en el suelo, las piedras también las ocupa mucho en el suelo. Entonces es interesante cómo también no solamente la obra funciona individualmente, sino que también conversa y dialoga con las demás. Entonces, bueno, acá lo que les comentaba antes, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando las obras entran al museo? Y cómo se puede hacer también para reactivar esa potencia y que no mueran, tiene que ver con la exhibición, ¿ya? Y ahí es bien interesante lo que pasa porque ese 2018, con esas exposiciones, el artista dice: a mí me fue muy mal, yo no vendí nada, no vino ningún curador a preguntarme nada, terminamos la exposición, me fui a mi taller, y finalmente ahí creo que hay un punto de inflexión, porque él recuerda mucho también lo que fue su maestro, que fue Ricardo Cabrera,
que en la escuela fue el que más al grupo le motivó esto de que mantuvieran su vínculo con sus raíces. Que si bien el arte era importante en lo material, lo más importante era lo conceptual, pero siempre vinculado a su conocimiento con su origen. Entonces Pichillay yo seguí trabajando en ese minuto, porque a mí lo que me interesaba era dedicarme a las artes, y me dice, ahora todas las piezas que estaban expuestas en esas muestras ya están afuera, no las tengo yo, salieron, se vendieron, ¿ya? Entonces, esa como permanencia en el hacer, esta decisión de seguir, pero también mucho de la decisión y de la visión de que era el trabajo también el que lo iba a conducir a que su obra llegara donde tenía que llegar. Y ahí también tomé conciencia de que era importante salir, era importante llegar afuera. Bueno, en paralelo, el museo estaba planteando su cambio de museografía en 2021, abre este dispositivo 92 que se llama una de las salas. Está sacado un video porque fue difícil encontrar fotografía. Yo lamentablemente cuando fui y la sala estaba cerrada, se alcanzan a ver atrás, ¿cierto?, las obras que vimos recién. Entonces llega estas colecciones, ahí no les voy a dar más el detalle, lean, como decía la Laura, el artículo, el ensayo, pero se produce esa conexión, esa unión, y se encuentra Pichillay con los curadores del Reina Sofía. ¿Cómo hace para que un artista que no tiene galería, que no está en el medio en el fondo, porque él no estaba en los circuitos en los que el Reina Sofía compra en general sus obras, y no solamente el Reina Sofía, hay otros museos, digamos, acordémonos que este es un caso puntual. Bueno, el museo tiene que cambiar sus formas, y cambió sus formas. Del 2008 en adelante cambió sus formas de adquisición de obras, justamente para llegar a esos artistas que no estaban en las colecciones. Entonces, tuvo que desarrollar toda una relación más local, conocer a los curadores locales, hacer estas visitas a terreno, mirar también los portafolios de los artistas, relacionarse con las galerías. Entonces, hay una visita que ocurre en septiembre del 2019 de una delegación de curadores donde conectan con Pichillay. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando entran las obras a la colección, el artista dice, toma conciencia de alguna forma que tiene que profesionalizar, que tiene que relacionarse con las galerías y que su obra tiene que activarse, que no era suficiente que estuvieran en la colección y que se mostraran una vez, sino que aquí había que moverla y mostrarla. Entonces, surge este tema de los discursos artísticos, ¿cierto? Cómo las exposiciones son relevantes, que él lo tenía súper claro, pero dijo, ahora tengo que salir de Guatemala. Y ahora tiene 5 galerías que lo representan. La primera fue la de Colombia, que hay algunas imágenes de algunas exposiciones donde también van a ir viendo algunas piezas que seguramente ya vimos y vuelven a estar. Ahí se ve mejor este uso del espacio, ¿cierto?, que decía él, donde están estas obras en el suelo, estas piedras envueltas, estos tejidos. También hay muchos formatos en los que trabaja Pichillay, también hay videos, él hace videoarte, pintura, textil. Entonces también al museo le es difícil cómo catalogar también estas obras, las tiene como instalación, así las tiene registradas. Elvira Moreno fue la primera galería en Colombia que tomó esa representación y empezaron las exposiciones internacionales del 23 en adelante. Después está la de Londres, que también el mismo año, de Elizabeth C. Bauer. Ahí se ve también, bueno, el tema de los videos, ¿cierto? Me parece interesante el uso del espacio y lo reitero porque creo que en él las obras también, al ser tan diversas, y no sé, a mí me pasó también al verlas, cuando uno las ve solamente solas, ¿cierto?, como individuales, o ven estas acá, yo creo que pierden mucha fuerza de cuando se ven en un contexto y cuando están con otras que además son tan diversas y tan distintas. Otra de las cosas interesantes que empiezan a pasar es que
se activan estas exposiciones. Bueno, los museos, como les decía, la Tate no lo está exhibiendo, Malva tampoco lo exhibe, la Reina Sofía tiene uno en exhibición hasta ahora, o sea, de alguna forma uno empieza a pensar, esta adquisición en la colección activó una situación, lo hizo visible, hizo que fuera visto, digo él, pero acordémonos que también eran otros artistas los que estaban en esa misma situación, pero si no está ese segundo paso, que es como poder generar este discurso con las exposiciones, la verdad es que eso queda ahí y muere, ¿sí? Acá también está la exposición de Londres del 2023 y bueno, la última que fue en Eslovenia, que yo les dije que cerró ahora en enero y se está preparando para ir a Arco Madrid ahora con una galería de Madrid. O sea, sin galería, y al final él lo tiene súper claro, o sea, cuando uno se imagina que puede ser esta mirada de que llega al supermuseo, ¿cierto? Con esta perspectiva como muy colonial, a ver este artista que está perdido en el lago. No está nada perdido, ni tampoco es algo que lo descubrieron. O sea, uno encuentra a un artista en plena difusión de su trabajo, súper consciente de todas las herramientas también del sistema de las artes, y que finalmente creo, y ahí por eso pongo este párrafo, cuando uno dice, bueno, ¿genera cambios en el museo o no? Yo creo que precisamente esa ausencia del sistema y ese silencio que existe al no estar en las galerías, al no estar en las ferias y al no estar así como en los circuitos habituales, es lo que hace que el museo cambie y finalmente modifique, en este caso primero su política de adquisiciones, y que ahora esté teniendo que modificar también su forma de exhibición y de registro, porque en eso están. O sea, están cambiando muchas cosas todavía. Finalmente quería, para cerrar, y estas son también pantallazos de video medio espantosos, pero busqué ahí la forma en que había, porque una de las cosas recurrentes que me pasaron al conversar con las curadoras era esta idea de que él vivía muy lejos, ¿ya? O sea, que ni siquiera vivía en Guatemala, que ya es lejos, sino que estaba a 4 horas de Guatemala y que había que cruzar en un lago, porque eso se cruza en un bote, y suben a un cerro. Ahí está su taller. Entonces, esa idea como de sostener el origen, ¿cierto? Creo que una de las, podríamos decir, conductas de resistencia, no sé, pero como de las decisiones artísticas más potentes que tiene Vichillar. O sea, y él también lo dice, yo sé que no vivo en Nueva York, ni vivo en Berlín, ni nada de esto, yo vivo acá, y la gente que quiere hablar conmigo viene para acá. Entonces, eso a mí me pareció que, y de hecho, después decía, voy a cambiarle el título al ensayo, porque esa idea de sostener el origen, no solamente como el lugar donde se habita, que en el caso de él obviamente tiene que ver con que él sigue ahí, sino ese espacio también sagrado y simbólico de una cultura originaria que se constituye finalmente en la fortaleza de una obra y en un discurso artístico que modifica el sistema del arte y lo desplaza para abrir nuevos y distintos espacios. O sea, yo creo que estamos en esa situación justo ahora. O sea, esto no ha terminado y no sabemos cómo va a terminar, yo creo que bien. Pero es muy bonito mirar cómo estas generaciones, y está también el caso de Caleb, ¿cierto?, en la Tate, con esta obra que está en custodia y que también cambia los sistemas administrativos, tiene muy revueltos los museos y yo creo que son muy positivos con el sistema de las artes. Y con unos artistas muy conscientes también de las posibilidades y de los, digamos, roles que tiene cada uno en estos sistemas. Así que me voy a quedar con ese título. Gracias.